periodismo encuentra nuevos retos en la cuarta revolución industrial. La información que ahora fluye por las redes sociales es importante analizarlas. Por eso el periodismo de datos toma fuerza en un momento tan coyuntural y se convierte en un arma importante para las fake news. Tratar de aproximarse a la realidad del país desde las cifras, o sea, no tanto desde lo emocional, que es lo que mueve mucho las fakes, que te tocan las emociones, te tocan las fibras, tus creencias, tus miedos, todo esto, y eso es lo que hace tan fácil que se difundan, para cambiarlo por un discurso un poco más racional, donde a través de los datos, de las peticiones de acceso a la información, de todos esos datos abiertos que tenemos en el país, todos los presupuestos, todas las cifras, todos los balances, toda esa información está en línea. Tenemos que aprovecharla y saberla buscar para hacer este tipo de periodismo que contribuya a bloquear esas fake news. No es fácil porque se difunden muy rápido, pero sí hacerle entender al lector los fenómenos de forma más profunda, desde lo fáctico, desde un método un poco más científico, con análisis de información, con visualizaciones, que nos permitan acercarnos más a algo más profundo que simplemente apelar a lo emocional para compartir. Ese es más o menos el objetivo de la ponencia, explicar un poco cómo hacemos chequeo de información, cómo hacemos este tipo de control ciudadano del presupuesto, de la plata que se gastan en contratos, de la contratación estatal, de los gastos, de los presupuestos, de la plata que tienen los congresistas, los políticos, y todo ese poder para hacerles igual un control, porque uno es el jefe de los funcionarios. Entonces, digamos que esa es una forma. Otra, chequear información, no caer en las cadenas, no caer en la información falsa y no comer cuento al discurso. También tener un chequeo de discurso que nos permita decir cuándo el funcionario exagera, cuándo miente o cuándo realmente dice la verdad. Es un poco eso, y hacer periodismo de profundidad. Además de haber lo que llaman bodegas, además de haber gente interesada en generar un discurso de odio, de desinformación, que es muy rápidamente difundible, tiene una base y es un elemento de apelar mucho a la emoción, apelar a esos valores que tú tienes, sean los que sean, apelar a tus creencias sociales, tus creencias políticas, religiosas, y apelar a eso con información que te va a mover, mentirosa, con información casi que extremista que te obliga a compartirla porque te indigna. Cuando uno se siente indignado o amenazado, reacciona casi sin pensar. Con vehemencia. Entonces por eso las comparte, por eso las mueve, por eso además de la difusión que se hace automática que hay, también el mismo ciudadano las difunde, el mismo ciudadano se encarga de compartir eso sin un mínimo de raciocinio quizá. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de hacerle contrapeso a eso, tratar de, con buena información, con periodismo, con datos. No es fácil, pero tratar de hacerle contra eso es de frenar un poco el fenómeno y encontrar buena información, tratar de que la persona tenga buena información en las plataformas en las que se mueve. Es un reto, y es el reto más grande ahorita del periodismo, detener esa ola de desinformación, de manipulación, de polarización que tenemos. Ese es el gran reto que hay, pero se puede hacer a través de los datos, a través del método científico, a través de hacer información racional y profunda y que abarque todas las aristas del cuento, contar bien la historia y de forma redonda para prevenir eso. Pero es eso, difundir cosas que son demasiado exageradas, incluso difíciles de creer, pero que te mueven en un debate político, los montajes de fotografía, las frases que no dijo, cuando hay procesos, poner que nos van a quitar un derecho o que nos van a vulnerar una creencia religiosa. Eso mueve a cualquier persona porque son los valores más profundos, y de ahí la reacción. Y el periodismo tiene que ver cómo lo frena. No es fácil, y por cada 10.000 likes que tiene una mentira, un desmentido tiene 2.000. Por fortuna las redes cada vez son más conscientes de ello y ya hay herramientas que te permiten bloquear ese tipo de contenidos, o que con el contenido mentiroso te muestren el chequeo y te digan, ojo, que esto es mentira. Pero es muy largo el camino que nos espera. De hecho, el tema de las leyes en redes, sobre todo en redes sociales, es muy difuso. O sea, eso todavía está en permanente construcción. Pero aquí en Colombia hay un arma muy importante, que es la Ley de Acceso a la Información, en la que todos tenemos derecho a pedir información veraz, todos tenemos derecho a pedir control a nuestros funcionarios, a nuestras entidades. Y los periodistas tenemos que saberlo usar, saber cómo la pedimos, qué tipo de cuentas rendimos o pedimos rendir a nuestros funcionarios, a quienes nos gobiernan, o a las entidades o a los institutos que manejan los servicios públicos, los servicios de salud, porque finalmente todo eso afecta la calidad de vida del país.
Entonces, en la medida en que sepamos usar esas leyes como la ley de acceso a la información, sepamos cómo hacer una petición de acceso, cómo reclamar esa información para tener datos más veraces, pues es una herramienta fundamental. Si uno la sabe manejar, tiene gran parte del partido ganado. Pero, por supuesto, luego viene otro tipo de procesos. Pero siempre uno tiene que estar de la mano con esas normas. Importantísimo para los periodistas conocer el funcionamiento del Estado, saber dónde busco información, saber cómo funciona por lo menos para qué es la presidencia, para qué son los ministerios, los departamentos administrativos, el Congreso que tanto palo le da, pero el día en que se acabe el Congreso la democracia se acaba. Entonces, saber para qué son las altas cortes, para qué es el equilibrio de poderes. Un poco en el periodismo a veces se descuida eso y se cometen muchos errores porque se viola el debido proceso. En fin, se hacen una cantidad de errores, se cometen imprecisiones que dan al traste con la información. Y esa información, cuando nos equivocamos, nos quita credibilidad. Y el único activo que tiene un periodista es ese, la credibilidad. Cuando lo pierde, retírese. Había ahorita una charla, por ejemplo, sobre derechos de autor en las redes, que eso es una vaina que uno no maneja. Y como creador de contenido uno puede cometer errores de bajarse una foto y termina sometido a una demanda grandísima. O hasta dónde llega la privacidad, hasta dónde llega todo ese tipo de cosas. Este tipo de espacios de reflexión son muy importantes, más en la academia, donde está el periodismo nuevo, muy digital, muy movido en redes. Los muchachos ahora son muy hábiles en ese tema, pero además si les ponemos ese piso legal, ese piso académico, pues digamos que vamos a generar unos profesionales más sólidos y un periodismo más ético, más profesional, más profundo. Entonces a mí estos espacios me encantan y en la medida en que uno pueda venir y le dé el tiempo, pues aquí estaremos.